Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo. Lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia. En Panoca Radio. www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Bueno, acá estamos. La segunda parte de y aclarar, ¿sí?, alguna terminología en lo que hace no solo a la historia, sino también a las ciencias sociales, ¿sí? Tiene que ver con esto de poder entender de qué hablamos cuando hablamos de determinados temas, ¿sí? Dentro de lo que era esta nueva disciplina que hablábamos de mediados del siglo XX, la etnohistoria, se empezó a utilizar también otro término que algunos lo empiezan a usar para referirse a aquellas poblaciones que estaban en América desde hacía muchos cientos, inclusive miles de años atrás, y que es el término de autóctonos. ¿Qué es algo autóctono? Es algo propio de un lugar, de una zona. Es aquello que pertenece a ese lugar, ¿sí? Y cuando hablamos de una persona, de un individuo, bueno, tiene indudablemente también un sentido de pertenencia, ¿sí? Se identifica con las características de ese lugar, ¿sí? Sobre todo es un término que se empezó a utilizar mucho en lo que es el ámbito cultural, el ámbito folclórico. Que nos lleva a pensar en aquello que es tradicional, en lo que tiene que ver con nuestras costumbres, ¿sí? La palabra folclore viene del inglés, ¿sí? Y significa saber del pueblo, saber popular. No necesariamente el término folclore está relacionado con el pasado, ¿sí? Muchas veces sí se lo relaciona porque hace referencia a elementos culturales que son tradicionales, ¿sí? Pero el folclore fundamentalmente aparece o surge de la conjugación de distintos elementos, de distintas características, ¿Cómo definimos la cultura? Y bueno, es aquello contrario a la naturaleza. Fundamentalmente, todo aquello que ha sido creado por el hombre, que ha sido creado por el ser humano, por una persona, es cultural. En cambio, aquello que se encuentra en estado natural, ¿sí?, que ha sido elaborado por la naturaleza, valga la redundancia, es un elemento natural. Si yo tomo una planta, por ejemplo, y miren que este también es un tema muy interesante, el maíz, una planta que identifica a América en forma
general, en forma global, ¿sí? El maíz forma natural y se originó en Centroamérica y está a lo largo de toda América, porque hay plantaciones de maíz en la península del Labrador. Acá en Argentina hay plantaciones de maíz hasta en la zona de Patagonia. En la zona andina que vamos a hablar hay cerca de 200. Esto a lo mejor no lo sabían. El maíz es una planta que hasta podríamos llegar a de que pastel de choclo y demás, esto lo saben perfectamente. Yo creo que a muchos de chicos nos han puesto a pelar, ¿sí?, los choclos para sacar y después sacar los granos, ¿sí?, y que quede el marlo vacío. El choclo no se puede dar en forma natural, porque cuando queda en la planta y no se la saca a la mazorca, se echa a perder, se pudre, ¿sí? Precisamente porque tiene capa tras capa de hojas. De nuevo aparece la planta, sí, pero a ver, esa planta tuvo que ser plantada por una persona, ¿sí?, para que se pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo se puede dar una simbiosis cultural, porque esta planta se desarrolló de esa manera precisamente por la acción del hombre. Entonces, todo lo que hace el hombre, un lápiz, la ropa, un banco, una silla, ya es un elemento cultural, ¿sí? Entonces, ese conocimiento, ese saber que se va teniendo y que está a nivel popular, a nivel de la gente, a nivel del pueblo, es lo que se llama folclore. Por eso se habla de un folclore tradicional, por eso se habla de un folclore contemporáneo. Distintos grupos folclóricos han incorporado elementos tecnológicos a sus recitales, a sus conciertos y demás, y no por eso deja de ser folclore. Vuelvo a repetir, la palabra folclore viene de lo que significa saber del pueblo, saber de la gente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que constantemente van apareciendo nuevos términos y que binomias. Otro ejemplo, era muy común, y todavía lo es, hablar de algunas razas, ¿sí? En la actualidad, el término de raza ha sido dejado de lado porque se considera que es un término discriminatorio, que sirve para diferenciar una persona de otra, ¿sí?, en el planteo de que se es superior o inferior. Pero en ese sentido, y sobre todo en los Estados Unidos, el término negro
cultural. Inclusive hay muchas redes sociales que cuando uno utiliza repetidamente el término negro, suspenden al usuario porque consideran, como esto lo hacen computadoras, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial, consideran que se está usando un lenguaje ofensivo, cuando a lo mejor se lo utiliza desde el punto de vista, de costumbre. En Córdoba, decirle negro a otra persona no es algo ofensivo. Pero en los Estados Unidos tenía una carga muy fuerte, despectiva. Entonces, ese término negro se reemplazó por otro. Persona de color, gente de color. Y bueno, volvemos a caer en lo de antes. Gente de color, es algo demasiado genérico, no tiene sentido. Todos tenemos algún color de piel, entonces puede ser cualquiera. Hasta la gente de tez clara, blanca, y también, llegado el caso, de un color. Entonces se empezó a tomar el criterio de relacionarlo, ¿sí?, precisamente con un sentido histórico. Estas comunidades, ¿sí?, ¿de dónde venían? Venían de África, habían sido traídos como esclavos para servir en las plantaciones, en las haciendas. Entonces, su origen era África. Entonces, ¿cómo se los empezó a denominar? Y acá nuevamente, el puntapié inicial lo da Estados Unidos, y los empiezan a llamar afroamericanos, ¿sí? Y ese término se empezó a trasladar a otros países, sobre todo países de habla hispana, países latinos, ¿sí? Entonces, se va a hablar de afro-peruanos, afro-brasileros, afro-argentinos, y últimamente, para no hacer esta distinción por países, ¿sí?, se habla de afrodescendientes, o sea, aquellas personas que son descendientes de esos grupos que llegaron a América, al continente americano, ¿sí?, proveniente, bueno, de todos estos grupos que se traían para el trabajo esclavo, ¿sí?, para el trabajo de esclavitud. Ahora bien, ustedes me dirán a esta altura, bueno, a ver, ya estoy medio mareado con todos estos términos. ¿Cómo le tengo que llamar a determinadas personas? Bueno, en primer lugar, si yo quiero utilizar el término pueblos originarios, lo primero que tengo que hacer es definir cuáles son los criterios para entender quiénes son o quiénes pertenecen a los pueblos originarios. ¿Hay un criterio histórico? ¿Hay un criterio geográfico? ¿Hay un criterio cultural? Bueno, ¿es una mezcla de todos? Porque si nosotros hablamos de un sentido de pertenencia, ¿quién le puede negar a una persona que tenga determinadas características físicas, que tenga ojos claros, que tenga cabello claro, que tenga tez clara, si tiene un sentido de pertenencia de los pueblos que llegaron en las primeras migraciones al continente americano? ¿Quién le puede negar que se sienta que pertenece a un grupo originario? Entonces, ahora, todos los términos, cuando se utilizan de manera equivocada o de manera contestataria o para hacer de menos o sentirse superior a otra persona, y están equivocados, ¿sí? Porque muchas veces se emplea el término, o se dice yo soy originario,
para discriminar al otro, para decirle, sí, yo tengo más derechos que vos porque vos no estás acá, vos viniste, y a veces se dice, vos viniste con los europeos que nos vinieron a invadir, yo soy originario, vos no. Entonces se lo utiliza con un criterio discriminatorio, peyorativo, ¿sí? Y hasta de superioridad. Por decir, yo soy originario, vos no lo sos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo tenemos que llamar a los pobladores actuales, históricos y antiguos de América? Bueno, podemos tener el criterio de los documentos. Si yo me apego a lo que dicen los documentos y estoy diciendo historia, y tengo que hablar de indios, porque eso es lo que dice el documento. O puedo hablar de indígenas, o puedo hablar de aborígenes. Si tengo otra visión, puedo hablar de pueblos originarios. O sea, yo creo que a esta altura no es tan importante cómo se llame o se denomine a otra persona, o a otro grupo, o a alguna comunidad, siempre y cuando lo haga con respeto. Porque hay palabras que a lo mejor no tienen una carga, ¿sí?, negativa, o que de por sí solas no son un insulto, pero cuando las pongo en un determinado contexto se transforman en un insulto. Entonces acá lo que tiene que existir, lo que tiene que primar, estar en primer lugar precisamente, es el respeto. Porque si yo al otro, a la otra persona, la trato con respeto, bueno, no importa tanto cómo lo llama, sino que lo trate bien, correctamente y con respeto. Que considere a esa otra persona como un ser humano que tiene los mismos derechos y obligaciones que tengo yo, ¿sí? Y por eso es importante de que conozcamos la historia, conozcamos todo esto que se va dando, porque muchas veces, vuelvo a repetir, y esto es algo que no me voy a cansar de decirlo, la historia se emplea o se utiliza de manera incorrecta para justificar determinadas ideologías. Muchas veces se manipula la historia y se la presenta de manera en que hay buenos, hay malos, estos son buenos, estos son malos. Y un ejemplo nosotros lo tenemos claramente a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Dentro de lo que es la historia argentina. Ya que nosotros somos un país, dentro de todo, joven, a comparación de los 1000 y pico de años que tienen algunos países europeos o culturas europeas. Nuestra realidad, nuestra conciencia histórica no es tan nueva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ocurre que cuando se producen los movimientos independentistas y muchos de los territorios que los españoles, por una cuestión práctica y de mejor control, habían separado en 4, 5 o 6 grandes territorios para administrar, cada uno de esos territorios, después de la lucha de independencia, empezaron a darle mayor importancia a elementos regionales y terminaron separándose en muchas repúblicas. 30, 35, 40 repúblicas, ¿sí? Entonces, cada una de las personas que en ese momento se tuvo que encargar del gobierno, empezó a pensar en la necesidad de darle un sentido, crear
una conciencia histórica nacional. Entonces, para eso, ¿qué había que hacer? Y había que buscar ejemplos. Entonces, para esos ejemplos, nada mejor que los héroes de la independencia. Esos héroes que se transformarían en próceres. Próceres que estaban en el bronce, en el mármol, que estaban allá arriba y no se podían tocar. Y que todo, absolutamente todo, lo habían hecho bien. Y a ellos es a quienes debíamos parecernos. Y en el caso particular de la República Argentina, quien se encarga de escribir una historia de estas características va a ser principalmente Bartolomé Mitre, quien va a tomar distintos elementos que hacen a la búsqueda, a la investigación, y va a escribir la gran historia, podríamos decir, oficial, tradicional de nuestro país, que inclusive hoy, en la actualidad, se sigue usando como un lineamiento, incluso en las escuelas, y que escribe esta historia tradicional a través de la vida de San Martín, la vida de Belgrano, la historia de la Revolución de Mayo. Y en donde, bueno, Mitre lo que hace es seleccionar todo aquello que hablaba bien de los próceres y los pone en primer lugar. Aquello que no hablaba muy bien y que demostraba que los próceres eran seres humanos de carne y hueso como cualquier persona, bueno, los dejaba de lado. Entonces, esta historia tradicional se va a desarrollar de esta manera y se va a seguir con estos lineamientos que pone Mitre hasta 1920, 1930, en donde empieza a aparecer otro grupo de historiadores que empieza a cuestionar esto que había escrito Mitre ya en el siglo pasado, o sea, en el siglo XIX. Entonces, a principios del siglo XX va a aparecer una corriente renovadora que es lo que se llama el revisionismo histórico. Y en ese revisionismo histórico, ¿qué es lo que hace? Bueno, como había que oponerse a lo que planteaba la historiografía tradicional, dice, no, todos los que eran buenos resultan ser malos, y los que estaban cuestionados son los nuevos próceres. Entonces, en su momento, la historiografía tradicional había marcado, había planteado que, por ejemplo, Rosas era un tirano, era un dictador. Entonces, el revisionismo histórico, esta renovación histórica, plantea que no, que Rosas realmente es un patriota, es un héroe, es alguien que defendía la nación y la patria, y todos aquellos que habían pertenecido a la generación del 80, ¿sí?, grupo de intelectuales y demás, eran pro-británicos, eran vendepatrias que habían entregado al país a intereses extranjeros. Entonces se va de un extremo al otro. Entonces se empieza a reivindicar, ¿sí?, a las figuras que habían sido dejados de lado por esta historiografía tradicional. Y así, durante lo que es el siglo XX, bueno, vamos a pasar por distintas etapas, por distintos momentos, en donde muchas veces con una intencionalidad política se destacan determinadas situaciones y se ocultan otras, ¿sí? Van a tomar sobre todo mucho auge después, hacia fines del siglo XX, todo aquello que sea reivindicar nuevamente los movimientos indigenistas. Entonces aparece la crítica a todo lo que había hecho España, el planteo de que todo lo que había ocurrido en América había sido saqueo, genocidio, maltrato. A ver, no lo vamos a negar. ¿Existió? Sí, existió. De la misma manera que existió en distintos lugares del mundo. Lo hicieron los chinos, lo hicieron
los mongoles, lo hicieron los otomanos, lo hicieron los griegos, lo hicieron los romanos, lo hicieron los españoles, lo hicieron los alemanes, lo hicieron los ingleses. Hasta en el siglo XIX, los belgas hicieron desastres en África. Y en América, bueno, van a ser también muchos americanos que también van a explotar a sus mismos conciudadanos. ¿Sí? Entonces, lo peligroso es cuando nosotros caemos en los extremos, nos vamos a los extremos y planteamos como todo esto fue bueno y todo esto fue malo. ¿Sí? Cuando lo importante es poder interpretar esas distintas realidades. Muchas veces se plantea, se reivindica, por ejemplo, la figura de Tupac Amaru, inclusive como uno de los antecedentes de lo que son todos los procesos revolucionarios en América. Sí, José Gabriel Condorcanqui Noguera, ese era el nombre de Tupac Amaru. Educado en un colegio de jesuitas. Hablaba latín, hablaba quechua, hablaba español y leía bastante bien el inglés. ¿Sí? ¿Por qué Tupac Amaru se vuelca a la revolución? Pertenecía a una familia de nobles, de la nobleza del Cusco, y tenía determinadas prerrogativas. Inclusive la familia se había dedicado al comercio de mulas, tenía recursos, tenía una buena situación económica, sí, porque era cacique de Tinta, y un cacique no era alguien menor, sí, descendía de los incas. ¿Y qué es lo que hace? Va a reclamar judicialmente un título nobiliario español, el título de Marqués de Oropesa, que no se lo dan, se lo rechazan. Y frente a esa situación, a ese rechazo, ahí es donde Tupac Amaru empieza a ponerse en contra de los españoles y precisamente hace todo este movimiento. ¿Para qué? Para cortar con lo que él llama el mal gobierno. Y a partir de allí hace una convocatoria, un llamamiento y empieza a tomar todos los símbolos de los incas. ¿Sí? Los hermanos Katari. Mucho se habla de los movimientos cataristas y de Tupac Katari, pero ¿qué se sabe realmente de Tupac Katari? Ya para los próximos encuentros de Contacto con la Historia vamos a ir hablando de estos temas también. Y como verán, son temas discutibles, polémicos, pero que muchas veces en el imaginario de la gente, en el imaginario popular, no conocemos realmente todo lo que ocurrió y cómo ocurrió. Y les tiro un dato como para que estén atentos a las próximas. ¿Quién fue el que logró derrotar, o por lo menos generar los elementos que llevaron a la derrota de Tupac Amaru? Otro cacique que se opuso a Tupac Amaru, Mateo Pumacahua. El mismo Mateo Pumacahua que después va a ser considerado uno de los héroes del movimiento revolucionario en América. ¿Sí? Y sin embargo fue el que generó todo para que pudieran atrapar a Tupac Amaru. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que hoy nosotros somos el resultado
de una gran cantidad de elementos culturales que vienen desde la antigüedad. Nosotros no podemos reivindicar solamente un aspecto, son muchos, porque incluso para recordar distintas cosas nos valemos de categorías o estructuras actuales del lenguaje, de la cultura, que tienen que ver con elementos que vienen de Europa. Hoy nosotros somos una amalgama, una síntesis de distintos elementos, ¿sí? Porque, por ejemplo, se habla de un año nuevo aymara, se habla de un año nuevo inca. ¿Está mal? No, no está mal. Pero, a ver, el término año nuevo es un término occidental, ¿sí? Porque lo que celebraban estos grupos, estas comunidades aborígenes, era el fin, el término de una época, el fin de la cosecha, ¿sí? Como fin de un ciclo, y el inicio de el nuevo periodo o la nueva época de siembra, ¿sí? Y muchas veces se recurre a elementos, vuelvo a decir, que son elementos, a ver, llamémosle si se quiere, occidentales, europeos, para destacar o remarcar algunas cosas. Ejemplo, las banderas. En América no existían. El concepto de bandera es un concepto netamente europeo, ¿sí? Y no está mal que se lo utilice, no está mal que se reivindique y no está mal que se recuerden elementos culturales que me permitan a mí afianzar o mostrar un sentido de pertenencia. Pero tengo que ser consciente de que lo estoy haciendo ahora, no necesariamente tiene que ser algo ancestral, porque muchas veces se usa esa excusa de lo ancestral para justificar un determinado accionar. ¿Está mal que algo sea nuevo? No, no está mal. Se puede innovar, pero no por eso se tiene que forzar la historia para tratar de explicar o justificar determinadas cosas, haciendo interpretaciones erróneas o equivocadas, ¿sí? Por eso yo creo, y es lo que siempre tratamos de hacer, no solo a título personal, sino también desde el Colegio de Profesores de Historia, el de dar todos los elementos para que cada uno sea capaz de pensar por su cuenta, de darse cuenta de las cosas por sí mismo y de buscar, investigar más cosas para ver si es así o no es así. Porque a lo mejor yo estoy dando un punto de vista y pueden haber otros muchos más, ¿sí? Entonces, bueno, con esto terminamos el contacto con la historia de hoy y vamos a ir hablando de otros temas, de situaciones poco conocidas, por ahí algunas polémicas, ¿sí? Pero qué mejor que exista en una verdadera democracia multiplicidad de opiniones, que exista el disenso, pero siempre con respeto y no considerando al otro como enemigo, sino como una persona que es capaz de pensar por sí misma. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo. Lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia. En Panoca Radio. www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Desde Jujuy, Argentina. Panoca.com.ar. La puerta de entrada al futuro. Panoca Rock.